compaginamos hasta el efecto de la presión con la que sube el vapor, los caudales con los que baja, los rebosaderos. Entonces, una columna bien diseñada debe mantener una altura entre etapas constante para empezar. Luego de que determinamos el número de etapas, el diámetro de la columna, la altura entre etapas en general habíamos indicado que depende de varios factores. Y en realidad se tienen velocidades recomendadas que nos influyen en el diámetro, pero las velocidades de circulación tanto del vapor como del líquido, obviamente que también van a circular en la altura de la columna. Entonces, ¿de qué depende cuando nosotros decimos que la altura total de la torre va a ser igual al número de etapas por la altura de una etapa o entre alturas entre dos etapas, ¿no es cierto? Eso lo hemos visto, ¿no? El valor que nosotros damos acá, ¿de qué depende? Si nosotros nos fijamos un poquitito más grande, vamos a ver que aquí hay un rebosadero. El tubo de bajada, el tubo de bajada también va a depender del tipo de fluidos con los que nosotros estemos. Si nosotros ponemos muy bajo esto, y si los fluidos de alguna manera generan mayor cantidad de salpicaduras, entonces puede hacer de que en algún momento el vapor también sea arrastrado por acá o el líquido sea arrastrado por el vapor. Entonces hay determinadas mezclas que generan salpicaduras, hay determinadas mezclas que generan espumas, y por lo tanto es en función del tipo de fluidos con los que, y todo esto se hace a nivel de planta piloto. Cuando nosotros determinamos un valor y le damos como una especie de variable ya definida previamente, es en base a experimentación, y las experimentaciones se las realizan con los mismos fluidos, con una relación de escala totalmente definida. Se hacen las pruebas en planta piloto y se ve cuáles son los efectos que produce justamente, llámese el diámetro de la columna o la altura se va variando dependiendo del tipo de fluidos, y esos valores se trasladan a la escala industrial. Por lo tanto, todos estos valores que ahora, el líquido no siempre va a estar hasta acá, puede estar en diferentes niveles. Todo va a depender también de los caudales con los que se trabaje. Aquí vamos a tener el otro tubo y de igual manera, así. Entonces, todos esos factores de alguna manera influyen. Aquí hay varios, como les digo, nosotros podemos tener muchas clases de esto. Esta es una determinada altura prima, esta, la del líquido, la que ejerce una presión sobre esto, también tiene una determinada altura. Fíjense ustedes que también depende de la altura para que yo ejerza una presión de ascenso, porque la presión de ascenso tiene que ser, del vapor, tiene que ser tal de que atraviese, haga el íntimo contacto con la piscina esta y después salga. Pero si yo le ejerzo una mayor presión dependiendo de este tipo de alturas, entonces también vamos a tener nosotros algún tipo de variación en el ascenso. Dependerá del diseño de los dispositivos. No es lo mismo un plato perforado que una campana de borboteo. Son varios factores. En función a ello, más o menos, en el ejercicio creo que decía, se define una altura de etapas de 60 centímetros. ¿Sí? Puede ser de 40 centímetros. Otra cosa, también esas alturas van a estar obviamente relacionadas con el caudal. Y el caudal va a estar relacionado con el tamaño del equipo. Obviamente, caudales pequeños requerirían diámetros de columna pequeños y alturas también pequeñas. Ahora, dependerían de la facilidad o dificultad o del grado de separación. Si yo quiero 99%, no es lo mismo que querer 90%. El 99% me va a demandar mayor número de etapas, ¿no? Entonces, todos esos factores influyen para que nosotros
número de etapas por el número de etapas. Y lo que habíamos indicado es de que hay que suponer que por encima de la primera etapa existe al menos la necesidad de abrir aquí, tener una conexión a objeto de que ingrese el líquido. ¿Sí? Esta es la primera etapa. En esta etapa, obviamente que también vamos a tener un determinado nivel, porque es de aquí que va a salir el I1. Ya tenemos eso. Pero bueno, son centímetros de todas maneras. ¿Sí? De toda la altura de estas etapas, esto será pues quizás la mitad, ¿no? Tampoco va a estar hasta arriba, el gozadero incluso menos. Pero de todas maneras, como es vapor lo que sale, cuando hay una brusca contracción, existe la posibilidad de que también algunas de las burbujas se conviertan en gotas y retornen. Hay que darle el suficiente volumen a objeto de que, si bien esto va a ser una cañería amplia porque es vapor, por más que tengamos eso, siempre existe una contracción acá, ¿sí? Por lo tanto, hay que darle una especie de aire, que normalmente se llama, a objeto de que este vapor aquí mismo no arrastre partículas líquidas. ¿Sí? Bueno, y lo mismo acá, y acá aún más todavía, porque decíamos de que nosotros tenemos que garantizar por debajo de la entrada del vapor de fondo, tenemos que garantizar un cierto nivel de líquido, porque este nivel de líquido es fundamental para la producción. Esta es una de las formas que nosotros hacemos el control de los caudales a objeto que en los procesos continuos tenemos que ser muy estrictos con las variables. Y ningún operador humano es garantía para poder decir de que las variables van a estar en sus set points, van a estar en sus puntos de trabajo. Ninguno. Por lo tanto, si la variable es importante, si el proceso es continuo, control automático. Entonces, el control automático normalmente se lo establece en los... Acá. Siempre tenemos que tener nosotros un caudal constante y el balance se debe cumplir, porque aquí lo saco D, aquí meto F y aquí saco D. Entonces, acá normalmente se pone un sensor de nivel, el medidor de nivel, un medidor de nivel, un dispositivo de diafragma con diferencia de presiones. Acá hay una presión, acá hay otro tipo de presión con diferencia de presiones. Entonces, después va al transmisor de nivel y después va al controlador de nivel, y eso va a ir a una válvula de control. Entonces, para eso es que nosotros tenemos que garantizar un cierto nivel, de manera tal que nosotros no tenemos una que se seque ni que se inunde por encima de la entrada del vapor, que no me va a dejar entrar. Entonces, hay que mantener cierto nivel. Y ese nivel de alguna manera es el que me regula con la salida del caudal. Por así se hace más o menos lo mismo. Acá está muy simplificado, pero en realidad el vapor viene por acá, va al condensador y va a un acumulador. Esa es la idea, que vaya a un acumulador. Y del acumulador, recién nosotros vamos a bombear, acá. Bueno, lo va a ver porque si no, bombeamos acá del acumulador y por acá ponemos las salidas de aquí. Y este acumulador tiene que mantener un cierto nivel, y es justamente ese nivel que yo lo tengo que otra vez medir, un medidor de nivel, un L, un transmisor de nivel, un controlador de nivel, y todo eso, que es el que compara el set point con la variable, si se está variando, va a ir a una válvula. Y la válvula es la que me va a regular de que la relación de retorno se mantenga constante, la cantidad de líquido de retorno sea la misma en los procesos de continuos. Imagínense ustedes que estemos variando cada rato la relación de retorno. La ordenada de la línea de operaciones va a ir variando y el número de etapas y la composición va a
hacer cualquier cosa. Entonces, a eso se refiere. Por esa razón de que muchos de los valores están obtenidos en función de varios parámetros que están relacionados con el hecho específico que está ocurriendo en cada parte de la columna. Esa es la idea más o menos. Entonces, acá se da. Ahora, estas son relaciones geométricas. A mayor diámetro es porque hay mayor caudal, tendremos que darle un mayor espacio arriba y abajo. A menor diámetro, no. Entonces, hay relaciones geométricas que de alguna manera también nos conduce a tener un nivel más o menos adecuado. Esa más o menos es la posible explicación. Muy genérica de todas maneras, porque insistimos de que esto se hace con cálculo. Nosotros en esa época incluso hacíamos hasta con tarjetas. En mi época era con tarjetas. Tarjetas para meter a un programa y listo. Bien. Ahora, todo este tiempo hemos estado trabajando con un sistema continuo. ¿Por qué hemos dicho eso? Porque, bueno, cuando nosotros tenemos grandes producciones, sobre todo en la industria básica, cuando nosotros obtenemos como producto una materia prima para recién hacer otro tipo de productos que normalmente se llaman secundarios, la industria básica es aquella en la que producimos nosotros estos productos, ácido sulfúrico, nítrico, tantos ácidos clorhídricos, todo eso. Así no lo utilizamos, no vamos a ir al supermercado y a sacar un ácido sulfúrico. Eso es base para otro, cuando nosotros obtenemos el benceno, etc. Es un solvente para infinidad de nuevos productos que normalmente se llaman de industria secundaria, ¿sí? Donde su materia prima es el producto de un proceso previo, de toda una transformación, reacción. Y por esa razón es que se manejan grandes volúmenes, porque son base para muchos tipos de industrias. Y cuando nosotros manejamos grandes volúmenes, no queda otra cosa que trabajar 24 horas al día, de los 365 días al año, en muchos casos, gran parte de los equipos trabajan en esas condiciones un horno. Yo no tengo por qué parar al horno porque es Navidad. Entonces, el horno trabaja a 1000 grados, 1500 grados. Entonces, el horno tiene que ser hasta que se acabe funcionar. Porque imagínense ustedes a no ser que tengamos que hacer una parada por algunos, por ejemplo, los hornos rotatorios, a veces se forman bolones por las temperaturas, se forman aglomerados, y esos aglomerados, como los molinos, a veces por la rotación, por la velocidad de rotación, suspenden un poquito y después se caen, y después ¿qué hacen? Hacen es decir, dañan la parte interna, por más que tenga un refractario, la parte interna, rompe el refractario, eso genera por el calor un punto de mayor temperatura en la chapa y hasta se puede pinchar. Entonces paremos. Cuando hay ese tipo de cosas, pero mientras tanto no se tiene por qué parar. En algunos casos, obviamente, en los hornos, por ejemplo, de cemento, eso se puede todavía hacer. Pero un horno de fusión, una metalúrgica, estamos fundiendo hielo, o una fábrica de vidrio, estamos fundiendo arena, no podemos darnos ese lujo. Entonces, tienen que funcionar también. Y en esos casos, las dos variables, lo habíamos dicho en una parte, no sé si en la anterior materia, de que los dos factores fundamentales para poder decir que estamos obligados a tomar un proceso continuo, en este caso, en una destilación o separación, esas son las grandes producciones y que las materias primas tengan composición constante. Porque si no es así, imagínense, yo estoy metiendo control automático a todo, a las composiciones, temperaturas, etc. Le meto control automático, le quito variables de libertad y por lo tanto, cuando se modifique la composición de 0,4 a 0,42, estoy liquidado. Entonces, tenemos que tener esos dos factores que se garantizan. Porque cuando ya los volúmenes no son tan altos y las composiciones de alguna manera varían, o la demanda varía, porque imagínense ustedes, en estos casos yo no puedo estar diciendo, bueno, el próximo mes le vamos a meter la mitad más de caudal total. No es así. Los niveles entonces van a bajar. No es así. Entonces, para ese tipo de casos, para ser más versátiles, para tomar en cuenta ciertas necesidades emergentes que pudiesen hacer, a ver, bajos volúmenes de producción, posibilidad de que la materia prima no sea muy uniforme en su composición,
modificaciones de producción. Subió la demanda, tengo que subir, no voy a poner otra fábrica. Entonces, los procesos discontinuos pueden tener esa versatilidad de aumentar caudal, disminuir caudal, pero obviamente hay que regular nuevamente las variables y arrancamos, cosa que no se puede hacer en un proceso continuo. Y eso era justamente lo que teníamos que ver, aunque sea hacer solamente así la experiencia, un poquito la introducción. Yo les decía que tengo un problema. Ya, entonces ahí es donde nosotros vamos a ingresar con los temas de cuando nosotros no podemos garantizar eso, cuando a veces los volúmenes o las producciones periódicamente pueden tener modificaciones, está la alternativa de los procesos discontinuos. Y en este caso en particular estaríamos hablando de la rectificación discontinua. Rectificación discontinua. ¿Qué es? Bueno, es un proceso de separación. Igual, si estamos hablando de mezclas binarias, es un proceso de separación de mezclas binarias, donde fundamentalmente en estos casos el producto es el componente. En estos casos generalmente vamos a manejar producto y desecho o residuo. En las columnas en estas columnas sacamos esto prácticamente puro al más volátil y prácticamente puro al más pesado. Ambos nos sirven, ¿sí? Ambos nos sirven. Si no, no tiene sentido hacer todo esto para purificar el pesado. Es otro factor que nosotros podríamos pensar y decir, bueno, ¿para qué vamos a hacer agotamiento si yo no quiero al pesado muy puro? Pues no sirve para nada. Pues esto bueno, que aquí es de cero, entonces aquí sí. Bueno, entonces para ese tipo de situaciones es preferible entonces trabajar con columnas de separación o de rectificación discontinuas. ¿Qué significa esto? Por cargas. Acuérdense que nosotros cuando veíamos la destilación simple decíamos el flash generalmente es continuo y la destilación diferencial era discontinua. Ahí mismo ya habíamos visto la diferencia entre procesos continuos y discontinuos. En un proceso continuo el tiempo no tiene nada que ver. No es variable, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque no me importa que sean las 6 de la mañana o las 12 de la noche. El proceso sigue, ¿sí? No depende. En cambio, lo habíamos visto en destilación diferencial, nosotros introducíamos una carga y esa carga se procedía a su separación, le aplicábamos calor, empezaba a salir el vapor del componente más volátil y en ese proceso, recuerdo ustedes que decían, bueno, van a empezar a gotear el componente más volátil al principio, después se va a ir purificando y al final tenemos un promedio y no queda otra. Pero ojo, ahí el tiempo sí es una variable porque lo tengo que parar en algún momento, porque si no se me evapora todo y no he hecho nada, ¿no? Entonces la paramos hasta que la composición del volátil en el residuo caiga hasta valores que ya no me interesen recuperar. Bueno, ahí el tiempo es una variable, es un proceso discontinuo. El concepto de alguna manera que acabamos de decir sobre los factores sigue siendo válido. Entonces una rectificación discontinua también es por cargas. Y normalmente lo que se carga es en fondo de columna, donde básicamente no existe zona de agotamiento, sino que solamente existe zona de rectificación. Es como si nosotros elimináramos toda esta parte y aquí le metemos la carga. Obviamente hay que darle calor, igual, ¿cierto? Y es desde aquí que sube el vapor. Ya tengo vapor, ¿no es cierto? O incluso lo puedo poner de forma externa, no hay problema. Y la tremenda diferencia es, y ojo, ya no hay entrada, es una carga, L de cero. Aquí hay una carga, introducimos una carga. Y entonces el proceso discontinuo las etapas existen, porque estamos hablando de rectificación, no hemos vuelto a destilación simple.
Las etapas existen y obviamente para garantizar el líquido de retorno yo tengo que tener el reboide, el reflujo. La relación de reflujo sigue siendo válida y por lo tanto tengo que retornarla con una fracción y aquí es donde yo voy a obtener esto. Bien. ¿Cómo se hace? Nosotros de destilación simple sabemos que cuando se realiza este proceso de destilación simple, empieza a subir el vapor rico, el más volátil, más rico que la alimentación, sobre todo el más volátil, un poco de pesado. No estamos diciendo ser del pesado, no nos olvidemos nunca del diagrama de ebullición. Cuando nosotros tenemos valores altos, estamos por esta zona, pero esto no es 100%, el 90%, lo que quieras, pero son las primeras burbujas que se convierten en nubes. Y después tenemos que ir bajando. ¿Por qué? Porque van arrastrando pesado, vamos calentando más y al calentar más estamos subiendo la temperatura y nos estamos acercando a composiciones cada vez menores de volátil y consecuentemente mayores de pesado. Entonces teníamos un promedio, ¿no? Así, bueno, aquí hay un promedio, claro, desde el principio lo junto todo, no me está separando por los restitos. Entonces, promedio. Eso mismo tendría que ocurrir acá, porque a medida que esto va calentándose, las primeras burbujas que van a llegar hasta acá se van a ir enriqueciendo aún más hasta llegar a valores altos en esta zona. Pero esto va a ir agotándose y consecuentemente va a haber un momento en que esto, este XD, no se va a mantener constante. Y ahí un poquito ya se me cae la secretaría porque digo, puede ser que a mí no me interese mucho que varíe la composición y le saque un promedio. Puede ser porque finalmente, si es que, a ver, ¿qué sería lo más normal? Que esta composición al principio del proceso, cuando se forman las primeras burbujas, las condensa, una parte de todo, ¿verdad? Al principio esto es alto. Pero a mitad del proceso, aquí yo ya tengo menos volátil y más pesado. Y lo que va a subir va a ser a una temperatura mayor y por lo tanto esto va a ir bajando. Ahora, si el descenso de la composición es desde un 0,95 inicial hasta un 0,80 y pico, le meto el promedio, listo. Eso sí es que mi composición no requiere de un grado de constancia necesariamente, sino de un cierto grado. Pero ¿y si me dicen, no, yo quiero que se mantenga esto? Entonces hay dos formas de proceder en este tema de la rectificación discontinua. Parece que no voy a entrar. Parece que estoy escuchando la carne. A producto constante. ¿Qué quiere decir? Y la otra, la que más o menos pensamos que eso puede ocurrir, sería la rectificación a reflujo constante. Rectificación a producto constante. Veamos un poquito la idea. Después de hacer y no vamos a entrar a ver específicamente. Si yo quiero o me exigen que, si bien yo tengo o puedo tener una carga donde más o menos se modifica la composición, o puedo tener poca carga, o puedo tener necesidad de que por periodos, meses, yo trabaje en determinadas condiciones diferenciadas de las variables, de cuestión, cargas, etc. Composiciones. Entonces, quiero que esto se mantenga constante. Sabemos que en condiciones más o menos iniciales, normales, a
disminuye. ¿Por qué? Porque aumenta el pesado. ¿Por qué? Porque sube la temperatura. ¿Qué hago? Para que no disminuya. Supongamos que ya la tenemos a la columna. 4 etapas. Ya sabemos que tiene 4 etapas. Ya está hecha la columna. Ahí está la columna, ahí está la carga, ahí están a donde ponga la carga. Columna de 4 etapas, la carga tiene un 40% de volátil en la alimentación, son 5 kilomoles, y quiero saber o cuánto tiempo tardo yo para que esta decomposición sea 0,9 y 0,9 todo el tiempo, toda la producción. ¿O cuánto será el vapor que va a salir, el caudal de vapor? Podemos manejarlo también. Pero con esta condición, de normal. Entonces, o bueno, lo que vamos a hacer, ¿qué hago? Ya está mi columna. Si ya está mi columna, ya está mi mezcla. Me exige un XD. Tengo un XF, pero el original que está al principio. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto será el volumen de producción? Quiero mantener esto constante. Supongamos que tenemos una determinada relación de reflujo. Obviamente tenemos que tener alguna. Si tenemos una relación de reflujo, ¿qué podemos hacer? ¿Ah? ¿Qué hacemos con las relaciones de reflujo? ¿A qué nos da pie tener ese dato? Dos datos tenemos: relaciones de flujo y de constante. ¿Por qué sirve eso? La ordenada al origen de quién? Para hacer la Está solito, lamentablemente. agotamiento. ¿De? Agotamiento. Agotamiento. Que de calladitas. Y un coro diciendo, wow, pero es justamente lo que usted ha dicho. Y el resto. Bueno, puedo trazar la línea de operaciones sobre la certificación, ¿no es cierto? Ya sea con la pendiente o con la ordenada al origen. La ordenada al origen. Ya tengo los dos, entonces, ¿qué tengo? XD, ay, no voy a llegar. RD más 1, ordenada al origen. Bueno, yo me he definido eso. Listo. Tengo XD. Tengo 8 platos. ¿No es cierto? Tengo. Entonces dibujo con ese valor.
pero en ese primer instante que he definido mi RD. Sé que va a pasar el tiempo y esto ya no va a ser el 0,4 o el 0,4 que tenía. Va a pasar más. Y por lo tanto, este XD va a tender a bajar. ¿Qué hago porque no baja? ¿Qué hago para que este valor se mantenga aquí? Voy a tener, a ver, nos imaginamos, ¿ya? Al principio 0,4 de benceno, otra vez toda la vida, y 0,6 de torreo. Va a pasar un tiempito, voy a tener 0,3 de benceno y 0,7 de torreo. Obvio, no va a bajar. ¿Es más fácil o es más difícil separar? 0,406 y el otro 0,307. Llegar al 0,90 y pico, 0,9. ¿Con cuál de las dos modificaciones puedo tener altísimas? Difícil. ¿Ah? El proceso se dificulta cada vez que yo voy reduciendo la cantidad de esto, porque voy a tener mayor proporción y eso es lo que va a tender a subir. Obviamente, el tema de la subida de burbujas es proporción de temperaturas, pero al haber una mayor proporción, entonces ese calentamiento permanente hace que empiece a subir pesado. Entonces, ¿qué hago para que no se dificulte el proceso? La relación de reflujo, la relación de reflujo es mejor que sea mayor o menor. Tenemos un rango mínimo, R de mínimo, R de total, un R de operativo. La relación de reflujo es mejor que sea R de mínimo, digamos, tendiendo R de mínimo o tendiendo a un R de total. ¿Ah? Tendiendo a un R de total. ¿Por qué? Si consideramos en el anterior punto, decía de que si tendría un R total, el número de etapas sería menor. Se baja el número de etapas. En cambio, si yo me voy para el lado mínimo, aumenta el número de etapas. No voy a cambiar el número de etapas, me voy a mantener con las 4, pero estoy con dificultades de separación. Entonces, mi idea es de que cuando yo tengo que esto está cambiando y si quiero mantener el XD, voy a tener que variar el RD. No queda de otra. Cosa de que yo incremente más líquido respecto al inicial, porque esa mayor cantidad me va a dar mayor posibilidad de separación para una mezcla que tiene cada vez menos volátil. Entonces, si quiero mantener esto constante, implica que hay que variar el RD, aumentar cada vez. Eso conceptualmente. ¿Qué va a pasar? Entonces, si yo tenía el RD 2, medio 2, ahora le voy a meter 2,3. ¿Qué va a pasar con la ordenada al origen? La ordenada al origen Disminuye. si estoy aumentando esto, va a disminuir, ¿no es cierto? El XD se mantiene 0,9, eso es lo que estoy justamente queriendo.
Entonces, porque ¿qué va a pasar? Si yo le bajo esto, ya no voy a llegar a los cuatro lados. Y yo ya la tengo la columna hecha, así me lo han prendido. Entonces, voy a tener. Y este va a ser el nuevo XC. Obvio que va a ser más bajo. Si cada vez va a ser menor, porque se está yendo para arriba. Entonces, fíjense ustedes de que para poder garantizar constancia en el RD, el proceso de separación tiene que ir variando permanentemente las relaciones de flujo, aumentándola. Ahí, cada vez más. Y seguimos trazando las 4 etapas, porque son las 4 etapas que tenemos. Y entonces voy a tener todo aquí, 2, 3, 4, aquí va a estar bien, dice. Entonces voy a tener todo un vacío, ¿sí? Y eso, ¿cómo se resuelve? A través de una expresión, hasta ahí llegaremos, a través de una expresión que se llama la expresión del lugar, que nos permite hacer los cálculos, pero bajo estas consideraciones que hemos dicho. Esto lo voy a borrar. Y después esta otra que la vamos a ver. Y el ejercicio último lo vamos a tener que ver. La rectificación a producto constante está regida por esta ecuación. Rectificación a producto constante. El tiempo de procesamiento está dado por toda esta expresión donde la podemos nosotros. ¿Qué pasa? Ya, bueno, es una expresión que la próxima clase la veremos bien. Miren ustedes, es un choque. Pero ¿qué pasa? Theta es el tiempo de moras del proceso desde el arranque hasta que yo llegue a una determinada concentración final. No puedo llegar hasta 0, ¿no? Entonces, a todo. C1 es la carga inicial, como hemos dicho que es discontinua, es por cargas en moles, ya nos está dando todo. XD es la composición del destilado en fracción molar que es constante, que ese es el valor que nosotros queremos mantener. XC1 es la composición de la carga inicial del 0,4 que habíamos dicho acá. Arrancamos con 0,4 y queremos mantener nuestro producto en 0,9. L sobre B es la relación de flujo que maneja este libro, pero nosotros manejamos el LD, que es L sobre D. Es lo mismo. En la ecuación de rectificación, esto es L sobre B XN más DXD sobre B. Era lo mismo, solo que el B lo pusimos L más D, lo dividimos, es lo mismo. Obviamente que la relación L sobre B es una L interna y esta es la externa. La podemos convertir o la podemos mantener, no hay problema. Es la relación de flujo para esta expresión. Así lo pone. Pero nosotros podemos poner en vez de esto, lo dividimos entre D, esto ponemos L más D
XC2. Esto es XC1 y esto es XC2. Al principio es la de la carga y al final es la que, con la que nos quedamos cuando paramos el proceso. El tiempo y el caudal molar de vapor que nosotros, que es este. A partir de aquí o calculamos el caudal molar o el tiempo o alguna otra. Pero fíjense ustedes de que hay que integrar necesariamente esta ecuación. ¿Entre qué límites? Entre el límite de la composición inicial con la que yo he partido con mi carga hasta el valor con el que quedo después de que apago la luz y quito el calor y paro el proceso. Entonces, entre esos dos valores yo tengo que hacer un vacío para tener más o menos el área bajo. Esto lo resolvemos con el área bajo la curva, ¿no es cierto? Pero para eso tengo que hacer el vacío. Después lo multiplicamos por esto y ya se acabó. ¿Y dónde están esos valores? Aquí estamos. Este es el XC1 y después será el 2, 3 y bueno, hasta cuando más o menos nosotros tengamos un cierto valor y nosotros obtengamos nuestros límites. Va a ser desde 0,4, si digo que es 0,4 la carga inicial, hasta 0,1, digamos, si digo que al final que quede apenas con el 10% del liviano. Yo defino eso. Entonces, esto se hace todo por partes y se representa todo este choclo, todo eso que está dentro versus el XC, nos va a dar una curva. Lo separamos entre XC1 y XC2 y aquí está, no es la integral, sino lo que está dentro de la integral, ¿no es cierto? Lo que está dentro de la integral, eso es. Y aquí obtenemos la integral y de ahí resolvemos. ¿Sí? Es el primer caso. A producto constante hay que aplicar la nocióncita esa. Bueno, ya está.